Buenas tardes, querida gente, queridos compañeros. Mi nombre es Cristian David Rodríguez Cabarcas y yo les voy a hacer la demostración, les voy a resumir en pocas palabras lo que va a ser una fuente reguladora variable que regula de 0 a el voltaje aproximado dependiendo de nuestro transformador. Entonces, procediendo al término, vemos que tenemos un circuito como tal, con todos sus componentes, lo necesario para trabajar. También contamos con el diagrama de bloques, el cual también va a ser explicado para su mayor facilidad. El circuito montado, la entrada de corriente alterna y su salida en corriente directa indicada por un multímetro. Luego mostraremos la prueba y yo les voy a demostrar lo que va a hacer todo. Okay. Resumiendo esta fuente consta de unos bloques. Tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 4 bloques. Okay. El primer bloque vemos que consta de un transformador. Como todos saben, un transformador es un dispositivo que sirve para cambiar el voltaje, regular el voltaje, en pocas palabras, de corriente alterna. Aquí vemos que vamos a utilizar una entrada de 120 voltios, 120, corriente alterna, o 115, aquí tenemos 115, y la salida va a ser de 9, 6 o 0 voltios. Vamos a utilizar las de 9 que contamos 18. Para la salida, el voltaje regulado, según lo que acabo de decir ahora, va a ser 32 voltios, la suma de el voltaje de salida del transformador. Entonces, explicando los términos, vemos que el transformador ya lo explicamos, que es el primer diagrama de bloque, es el diagrama número 1. Tenemos el segundo bloque, el cual es un puente de diodos. ¿Okay? Un puente de diodos que está identificado de esta forma y lo vamos a encontrar relacionado aquí. Aquí tenemos el puente de diodo, cuál va a ser nuestro segundo diagrama de bloque, nuestro segundo bloque. Vemos que aquí en las ondas, en la entrada de 120 tenemos una corriente alterna muy alta. ¿Okay? En nuestra salida del transformador tenemos una onda más pequeña, pero en corriente alterna. Y vemos que el puente de diodo lo que va a hacer rectificarla, o sea, rectificador, el cual la onda se va a partir por la mitad. Y muchos se preguntarán esto por qué ocurre. Como podemos ver, aquí tenemos las dos salidas del transformador. El diodo es un dispositivo que sirve para conducir corriente. Okay, aquí vemos que tenemos positivo, ánodo, cátodo, negativo. Vemos que aquí circula una mínima corriente. Y vemos que acá también circula una mínima corriente. Y lo vamos a identificar como el polo positivo. De este otro parte del puente rectificador, vemos que tenemos, aquí está en contraposición, negativo a positivo, cátodo a ánodo. Aquí el diodo no puede conducir, por lo cual va a estar en un corto y no va a conducir corriente. Y este polo, aquí tenemos los dos para generar la onda, vemos que va a ser el polo negativo, la Tierra. ¿Okay? Entonces la Tierra venimos identificándola aquí y este va a ser nuestro polo positivo del puente rectificador. ¿Okay? Contamos con el tercer diagrama de bloque. El tercer diagrama de bloque lo conocemos como un filtrado. ¿En qué consiste este puente filtrado? Aquí vamos a trabajar con un juego de condensadores, el cual al momento de cargarse y descargarse, dependiendo su otro capacitor aquí aquí la identificamos con una ecuación. Entonces, a él cargarse y descargarse, él va a generar una onda más sencilla, más pequeña. Ya la onda no va a ser de este grande, sino va a ser de este pequeño. Ok, aquí tenemos nuestro filtro, que va a ser un condensador con otro condensador aquí identificado. Tenemos el puente de diodo y aquí nuestra zona filtrada va a ser la siguiente. Esta parte de aquí va a ser el tercer
bloque. En el cuarto bloque tenemos la regulación. Esto es una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque esta regulación es la que me va a dar la suma de la salida de este transformador, la suma de este transformador que vemos aquí, y me va a dar una salida, la suma que van a ser 32 voltios. Ahora vamos a mostrar la identificación para que puedan ver cómo puede funcionar todo, ¿ok? Entonces, yendo en base al tema, el regulador, ¿en qué va a servir el regulador? Okay. Él consta con un voltaje de entrada, voltaje IN, ADG, que va a ser nuestro ajuste de ganancia, nuestro ajuste para variar la corriente o el voltaje, ya sea en amperios o en voltios. Aquí tenemos la salida, la cual ya va a estar regulada. Utilizamos este potenciómetro de 5K lineal. ¿Por qué tiene que ser lineal? Pues pueden buscar en las redes sociales o en Google la tipo de potenciómetros y ahí les van a identificar prácticamente para qué sirve cada vez. Okay. Y esta resistencia que vemos aquí, ¿por qué es importante esta resistencia? Tenemos que aquí, cuando la resistencia va a quedar en cero, no va a haber voltio por aquí, va a quedar en cero, esta resistencia va a variar de 0 ohmios a 5000, 5K de ohmios. Okay. Cuando ya llega a cero, aquí tenemos una resistencia, la cual va a ser un voltaje regulado. ¿Para qué lo conectamos en este punto de aquí? Vemos que cuando llega a cero, por aquí no va a pasar el negativo. Y si no pasa el negativo, si no pasa el negativo, el LM317, nuestro regulador, va a estar en corte. O sea, se va a estallar, va a explotar. Y entonces aquí tenemos esta resistencia. Cuando llega a cero, ella lo que va a hacer es mandar el voltaje a 1 voltio. O sea, no va a llegar 0,0 fijo, sino de 1 a 32 voltios. Okay. Y tenemos este condensador para controlar la carga en esta salida. Entonces contamos, aquí tenemos todo. Vamos a aplicar paso a paso. Ya aplicamos paso a paso, ahora vamos a aplicar lo que van a hacer los materiales. Tenemos una entrada de voltaje. Aquí tenemos la entrada de voltaje alterno, la cual vamos a conectar a un fusible F1. Aquí tenemos F1. Tenemos una resistencia de 8.2 en serie con un diodo LED, la cual va a ser la señal si hay corriente alterna. Aquí tenemos nuestro diodo LED y tenemos nuestro fusible conectado a la corriente alterna. Okay. Contamos el primer bloque, que es el cual va a ser el transformador. Aquí lo tenemos, ya lo habíamos explicado. Tenemos el puente de diodos, que ya también lo hemos explicado. Tenemos el filtro y la parte sencilla del filtro, la cual va a encargarse de la descarga, va a ser este condensadorcito que tenemos aquí, que es un condensador cerámico. Aquí tenemos el potenciómetro, cual va a variar con nuestro regulador, que es este que tenemos aquí. Tenemos la resistencia para evitar el corte, para evitar que esto se explote, y contamos con otro fusible para proteger nuestro circuito de salida. Tenemos la resistencia a un diodo LED. Aquí tenemos el fusible de la resistencia, tenemos el diodo LED y tenemos este capacitor que va a ser la carga y esta va a ser la salida. Ok, ya explicando todo esto, vamos a ver lo que va a ser el funcionamiento. La importancia que son este diagrama de bloques, el cual va a ser de una corriente alterna muy alta y va a llegar a una corriente directa de 0 a 32 voltios. Claro, como dije antes, eso va a ser relacionado con nuestro transformador. Ok, entonces explicando todo, vamos a la prueba. Vemos que tenemos nuestra entrada de voltaje alterno del transformador, lo conectamos aquí y vemos que hay corriente.
hay corriente, o sea, porque está indicando que el LED está encendido. Y aquí en la salida vemos cómo varía nuestro diodo LED el voltaje. Ok, bueno, aquí vemos que estamos variando. Ahora vamos a mostrarles lo que va a ser el multímetro para que vean a cuántos voltios llega. Entonces, en base al texto, siguiendo en lo que estamos hablando, le tenemos a la fuente conectada, ok, fusibles y todo. Vamos a variar aquí, vamos a rodar nuestro multímetro aquí para que podamos verlo más de cerca. Aquí vemos que está en 1 voltio, lo cual les dije que va a estar en 1 voltios. ¿Por qué? Porque esta resistencia que vemos aquí va a ser la que va a llegar va a hacer llegar 1 voltio acá para que no esté en cero, para que no haya como una explosión, boom, un bang. Aquí tenemos todo relacionado a la salida, identificada con unos caimanes que van a nuestro multímetro. Vemos que aquí vamos a empezar a variar el voltaje mediante nuestro potenciómetro. Vemos que el LED se va encendiendo. Aquí vemos el multímetro que tenemos 3, 4. Vemos que mientras más va alumbrando el LED, mientras más voy moviendo el potenciómetro, va aumentando el voltaje. Si lo muevo todo, tenemos 33 voltios, 32 voltios, aproximándose a 33, que va a ser la suma de la salida, o sea, 18 más 18, 18 por 2, que es el transformador. Okay. Tenemos los 32 voltios, lo bajamos todo y vemos que cuando lo inclinamos todo, vamos a llegar a 1 voltio y el LED no nos va a encender. Aquí tenemos la variación en el multímetro. Vemos algo importante, que el multímetro lo tenemos en voltaje corriente directa. Corriente directa. Aquí tenemos voltaje en corriente directa. Tenemos la escala en 1000 voltios, la cual va en 1000 voltios. Estamos utilizando 32 voltios y no sirve el multímetro. Aquí tenemos la identificación. Bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Espero que este video les haya gustado. A mi instructor Álvaro José Vázquez Rueda, que me ayudó a que todo esto se desarrollara. Como vuelvo a repetir, mi nombre es Cristian David Rodríguez Cabarcas y hago parte del programa Mantenimiento Electrónico e Instrumental Industrial del CENA, CIP, Centro para la Industria Petroquímica. Se encuentra en Los Cuatro Vientos. Y hago parte de la ficha 1621-351. Eso es todo por hoy. Muchas gracias y que tengan un buen día.